llamo, ¿no?, para quien no me conozca, y voy a hablaros de la geología, pues, el Curiosity, ¿no? Enviamos una sonda a Marte, que es un planeta que, bueno, que tampoco está muy lejos, y sin embargo muchas veces nos olvidamos que, igual que conocemos muy bien nuestros alrededores, pues también está bien conocer hacia a dónde vamos porque nos pone en contexto, ¿no? Vamos a un sitio y no sabemos lo que va a hacer ni dónde está, pues parece que la misión de Curiosity pierde un poco de importancia, sobre todo ahora que lleva prácticamente 115 días en superficie y bueno, no se habla ya mucho de ella porque la gente se va olvidando un poco con el tiempo, ¿no? Y bueno, el Curiosity ha aterrizado y ahora que así titulo la charla y bueno, voy a empezar con un vídeo que son un resumen en 2 minutos del aterrizaje porque me parece algo muy espectacular, ¿no? Y pues bueno, para quien no lo viera, que por lo menos pues lo vea ahora mismo. No tiene sonido, pero tiene subtítulos, así que no os preocupéis, ¿eh? En realidad esto tardó 7 minutos, ¿no? Fueron 2 minutos, lo que pasa es que aquí está, bueno, mucho más resumido, porque la agonía de los 7 minutos del aterrizaje, pues, creo que bastante larga y bastante dramática. Mucha gente piensa que cuando mandamos una misión a Marte, al espacio, o hacemos investigación básica en la Tierra, como se hace muchísima investigación básica, el dinero va a la basura, ¿no? El dinero se va a Marte, los 2.000 millones de euros que ha costado, perdón, de dólares que cuesta la misión, o los millones de euros que se invierten en investigación científica, tanto en geología, biología, física teórica o cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad este dinero va a las personas, ¿no? Y de estas misiones y de las investigaciones básicas, al final surgen cosas aplicadas. Muchas veces también perdemos eso en contexto y parece que la ciencia básica pues no tiene ningún sentido. Pues, por ejemplo, gracias a la misión del Curiosity se han desarrollado unos sensores más pequeños, en concreto para detectar sustancias químicas, que ahora mismo se están aplicando en la detección del cáncer precoz. Antes no existían. Cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble al espacio, bueno, pues el telescopio espacial Hubble valía muchos millones de dólares. Sin embargo, gracias al lanzamiento del telescopio espacial Hubble se pudo mejorar la tecnología para la detección del cáncer de mama. Si no se hubieran pues, hecho muchas investigaciones básicas, nunca se hubiera desarrollado la tecnología que hoy mismo pues, todos podemos consumir. Desde el microondas hasta, bueno, hasta tantas cosas que incluso llevamos en la ropa y que hoy en día no valoramos. Porque creemos que surge, bueno, alguien estaba un día aburrido en su casa y la diseñó. Pero no, en realidad muchas cosas surgen de la ciencia básica y de la necesidad de encontrar respuestas a muchas de las preguntas. Y bueno, ya acaba el vídeo, ya puedo seguir con la charla. Vamos a ver. Yo he dividido la charla en estas preguntas, en estas cuestiones. La primera es la más larga, el contexto geológico, porque el Curiosity es una misión que va a responder 4 preguntas fundamentales, que las vamos a ver en el punto número 3, o bueno, perdón, en el punto número 2. Pero claro, hemos lanzado una misión a Marte y por lo menos que sepamos dónde ha ido, ¿no? Por qué ha ido ahí y cuál es la importancia de que realmente haya caído donde tenía que caer y qué es lo que puede investigar. Bueno, contexto geológico. ¿Dónde estamos? Pues eso, siempre necesitamos una ubicación para saber dónde nos encontramos y para poder contextualizar mejor una misión o cualquier tipo de investigación, ¿no? Bueno, Marte es lo que veis, es un planeta con la mitad del diámetro aproximadamente de la Tierra. Esta es una foto tomada en 2003 por el telescopio espacial Hubble, una de las cámaras muy buenas que tiene y de las más recientes, de las sustituidas tras las varias misiones de desplazamiento de material ahí arriba. Y bueno, esta es la imagen que teníamos de Marte clásica, ¿no? Un planeta desierto con unos casquetes polares que tienen agua, hielo, dióxido de carbono también, hielo, en fin, con una atmósfera muy tenue, pero bueno, Marte es un planeta que aparentemente, cuando nos hemos acercado, bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el siglo XIX que hemos tenido unos mejores telescopios y hemos podido ver su superficie, siempre nos ha fascinado porque siempre hemos visto cosas raras, ¿no? Canales como el de Schiaparelli o manchas más grandes, más pequeñas, que bueno, luego al fin y al cabo algunas sí que se correspondían con la realidad y otras solamente eran defectos telescópicos. Pero bueno, esta es la visión que tenemos de Marte, es un planeta desierto, pero bueno, igual que la Tierra ahora mismo es un planeta que rebosa vida, que tiene una atmósfera densa, Marte no era así, Marte ha evolucionado, ¿no? Y muchas veces podemos encontrar respuestas a las preguntas de ¿por qué la Tierra es así? O ¿hacia dónde va la Tierra? Estudiando otras cosas, estudiando otros planetas, como es el caso de Marte, que luego hablaremos del porqué. Y bueno, esta es la, digamos, la visión más inmediata que tenemos todos de Marte, de la Tierra, no Marte, pues eso, solamente es un desierto. Pero bueno, ya más de cerca en detalle, nos encontramos que, bueno, Marte tampoco, esto es un mapa de elevaciones. Si os fijáis cuando quitamos el agua a la Tierra, no esto es como si quitáramos el agua a Marte, Marte no hay agua ahora mismo, ¿no? Pues Marte no se parece mucho a la Tierra, ¿no? No hay una distribución entre continentes, que serían las partes elevadas, y los océanos, que serían las partes más profundas, ¿no? Aquí pues está todo un poco difuminado. Quizá la parte de arriba está un poco más profunda, que es el color azul.
y luego tenemos aquí una parte más abultada, pero bueno, no se ven continentes, en fin. Marte es un planeta un poco raro, no vamos a engañar. Pero bueno, quizá Marte al principio no fue tan raro. Y bueno, voy a hablar del cráter Gale, que es el cráter donde aterriza el Curiosity, que curiosamente es este punto de aquí, este cráter de aquí, que tiene unos 150 kilómetros de diámetro. Pero el cráter es un cráter bastante peculiar. El cráter tiene un monte central. Los cráteres que son bastante grandes suelen tener un monte central, fruto del rebote que se produce en la corteza del planeta cuando impacta el meteorito, después de los procesos que ocurren. Pero el monte central no es solamente el pico central que se puede formar, ¿no? Es un monte sedimentario, es decir, allá han habido procesos que han ido depositando materiales a lo largo de la historia geológica de Marte. Y bueno, eso es un libro abierto, ¿no? Los estratos que van depositándose en un sitio, cuando un geólogo va al campo, puede interpretar una historia de los sucesos que han ido ocurriendo. Y bueno, resulta que el cráter Gale se encuentra en la frontera entre lo que nosotros llamamos las tierras altas del sur, que es la zona más elevada de Marte, y lo que bueno, muchos llaman el Océano Boreal, que es una zona deprimida que está, pues, cubre prácticamente todo el hemisferio norte. Y justamente también está al lado de una, no sé si veis aquí esta cosa así como rota, al lado de la superficie plana, que parecen canales. Bueno, pues es posible que en algún momento esos canales llevaran agua, porque canales hay en muchos planetas, por ejemplo en la Luna uno puede ver canales, pero son canales por donde va la lava. Siempre hay que tener también un poco de cuidado. Pero bueno, aquí cerca, digamos que no hay ningún volcán ni nada de eso, por lo cual podemos pensar que los canales llevaban agua. Bueno, pues esto es el cráter Gale, también un poco más de cerca, y concretamente este es un mapa de elevaciones, ¿no? Si os fijáis, es una estructura circular, bueno, de unos 150 kilómetros de diámetro, como he comentado anteriormente, y en el centro pues tiene ahí un monte ahí un poco difuminado, pero es muy sospechoso. De hecho, ahora mismo sabemos o tenemos la ligera sospecha de que todo el cráter estuvo en algún momento cubierto de sedimentos. Y lo que ahora se ve es porque la erosión lo ha ido dejando al descubierto y solamente ha quedado, bueno, lo que va siendo más resistente. Ya en este mismo modelo se observa, si os fijáis aquí a la izquierda, que hay un canal. Bueno, si podéis ver, creo que esto os podrá, si veis la Tierra desde arriba, siempre esa cosa serpenteante es un canal de agua, ¿no? Por donde probablemente se pudiera rellenar el cráter. Pero bueno, hay muchos más. Ahora os enseñaré un mapa geológico donde se ven los canales. Y bueno, ¿por qué es importante este cráter? Bueno, aquí tenemos una visión fotográfica. Esta imagen es una composición de imágenes tomadas por la Mars Reconnaissance Orbiter, una nave que ahora mismo está en órbita del planeta Marte. Y bueno, en el centro vemos el monte central, que no puedo señalar muy bien, que tiene un montón de formas muy peculiares, y vemos dentro del cráter otros cráteres. Lo negro prácticamente todos son dunas de arena, que Marte hoy día sí que es un desierto, ¿no? Es un desierto frío, pero es un desierto. No olvidemos que los desiertos también pueden ser fríos. Y bueno, el canal que antes os comentaba, que sí que llega por aquí y serpentea hasta el fondo del cráter, bueno, el agua siempre va hacia abajo. Y bueno, y arriba, que también hay otro pequeño canal, pero que voy a pasar un poco más adelante porque no puedo señalarlo bien. Y bueno, ¿cuándo comienza la historia? Antes de seguir, imaginaos, ¿no?, que por un día sois geólogos, ¿no? Os tapan los ojos, sabéis toda la geología básica, tapan los ojos, os tiran de un helicóptero en muletas, y cuando llegáis al suelo veis por primera vez la geología. Pues digamos que ahora mismo estamos así un poco en Marte, ¿no? Conocemos muy bien las cosas desde arriba, pero también se requiere un trabajo de campo en el suelo. Es decir, la geología es un trabajo conjunto, ¿no? No solamente se puede hacer en el laboratorio, sino también hay que hacerlo a pie de campo, y eso es lo que va a hacer el Curiosity. Y bueno, ¿cuándo comienza la historia del cráter? Pues bien, desgraciadamente no tenemos muestras de las rocas que hay alrededor del cráter, entonces datar, como se da en geología usando métodos radiométricos, es imposible. Entonces lo que se hace es una cosa que se llama datación por cráteres. Cuando el cuerpo que chocara contra la superficie de Marte y formara el cráter, pues lo formase, muchos materiales fueron eyectados hacia arriba, ¿no? Y después volvieron a caer. Pues bien, sobre ese material que volvió a caer, que podemos suponer que tiene la misma edad que el cráter, porque estamos hablando de escala geológica y a lo mejor tarda en depositarse días o semanas, pues contamos el número de cráteres y su tamaño. Es un poco engañoso porque Marte no siempre ha tenido la misma atmósfera y es un poco difícil también de aceptar, ¿no? Pero bueno, nos da una idea aproximada más o menos de qué edad tiene. El cráter se formó hace 3.600 millones de años. Eso nos suena muchísimo, ¿no? La Tierra, bueno, los planetas del sistema solar se formaron hace 4.500 millones de años aproximadamente. Las rocas más antiguas conservadas en la Tierra creo que tienen unos 3.800 millones de años, que hayamos podido dar hasta ahora. O sea que más o menos entra dentro de ese rango de edades. Bueno, ¿por qué es tan importante saber la edad del cráter? La atmósfera de Marte
ha sufrido una evolución salvaje. Es decir, Marte puede ser que al principio tuviese una atmósfera pues mucho más densa, mucho más estable y que permitiera, por ejemplo, el agua en superficie durante largos periodos de tiempo, pero ahora no. Pues bien, seguramente el cráter se formará en esa época, que es la que llamamos noachiense. Principalmente el tiempo, la escala del tiempo geológico de la Tierra está muy bien dividida y está muy bien conocida porque podemos ir al registro y ver las edades. Pero en Marte no, en Marte la escala geológica se tiene que hacer en base a lo que vemos. Bueno, pues este cuerpo impactaría en algún momento en noachiense, que es justamente el periodo en el que la atmósfera de Marte era lo suficientemente grande como para tener agua en superficie, lo suficientemente densa, y para tener una temperatura lo suficientemente adecuada. Luego, aquí hay una cronología, que no para que la leáis. En el esférico, la atmósfera de Marte, que es el siguiente periodo, que bueno, los límites no están muy bien definidos porque es difícil sin poder muestrear. Es el siguiente periodo y en el que ya el agua en superficie no era tan estable, solamente había inundaciones catastróficas. Y luego ya estamos en el periodo amazónico, que es el que más dura, prácticamente 3.000 millones de años, en el que Marte es lo que conocéis. Marte ha evolucionado muy poco con respecto a la Tierra. La Tierra ya sabéis que está en continuo movimiento, hay terremotos, hay volcanes, las placas se mueven, algunas muy rápido, otras más lentas, pero Marte no. Marte en un momento apaga su fuego interno y al mismo tiempo para todo. Es decir, pierde su atmósfera, pierde su vulcanismo, aunque bueno, las evidencias de vulcanismo dicen que incluso algunos volcanes de Marte pudieron entrar en erupción hace 1 millón de años, que es relativamente poco, sobre todo viendo lo frío que está el planeta y viendo que no hay ninguna actividad que nosotros podamos observar. Y bueno, vamos. Voy a hablar de los procesos que se han dado en el cráter, porque bueno, conocer dónde está el Curiosity, pero sin saber cuál es el interés de por qué estamos allí, pues quizás no tenga mucho sentido, ¿no? Y por eso mucha gente se olvida de la misión. Bueno, y el primer punto son los procesos fluviales, ¿no? Que quizás sean los más evidentes y los más llamativos, porque claro, el Curiosity, una de las preguntas que busca responder es: ¿hubo vida en Marte? ¿Pudieron darse las condiciones necesarias durante el tiempo suficientemente largo como para que se dieran esas condiciones? Bueno, pues el Curiosity intenta responder eso. Pero bueno, la vida tal y como la conocemos en la Tierra, prácticamente para que empiece, pues en Marte hubo agua en superficie, por lo que sabemos. De hecho, si os fijáis en todas las líneas de color rojo, son valles y cañones que en algún momento suponemos que llevaron agua, fruto de la erosión de los ríos, vamos. Y luego hay otras cosas en amarillas que se ven muy poco, que son una cosa que aquí llama el geólogo que hizo esta cartografía en el año 2010, cuando se eligieron los sitios de aterrizaje, porque Curiosity hace 1 año que se lanzó desde la Tierra, y ahora está en Marte y ya lleva 100 días, o sea que es relativamente reciente todo. Las crestas amarillas son una cosa que ahora os enseñaré, que se llaman canales invertidos, y ahora os explicaré por qué están invertidos. Pero bueno, que también son muestras al fin y al cabo de que hubo agua sobre la superficie. Bueno, no he puesto, de este creo que es el único ejemplo que no he puesto ninguna imagen de la Tierra, porque creo que es bastante evidente la forma de canal, cómo va serpenteando y cómo va hacia abajo. Ahí a la esquina superior derecha estaría el cráter, y bueno, va desde la zona más alta hacia el fondo del cráter. De hecho, el cráter en algunos puntos llega a tener 4.000 metros de profundidad sobre el borde más elevado del cráter, para que os imaginéis la profundidad. Aquí, por ejemplo, a la izquierda también podéis ver cómo serpentea otro río. Aquí tenéis otro cañón, ya muy excavado dentro de lo que serían los sedimentos del propio cráter. Aquí, pues bueno, junto a una duna también tenemos otro río. En fin, son cosas que al fin y al cabo nos recuerdan mucho la Tierra. Y como os hablaba antes, hay una cosa que no solamente se ve en Marte, esto es un ejemplo de la Tierra. Esto es un río pero al revés, que es lo que llamaban los geólogos ahí en el mapa, cresta sinuosa. ¿Cómo se forma esto? Cuando un río se llena, cuando hay mucha agua y hay cosas disueltas, ¿no? Por ejemplo, cuando precipitan todas esas cosas que van disueltas, por ejemplo carbonatos, que pueden cementar bien, el río, pues como los sedimentos se endurecen, ¿no? Entonces, si lo que hay alrededor de lo que es el canal propiamente dicho del río, que suele pasar, es de un sedimento más fino y que es fácilmente erosionable, lo que se queda preservado es el propio canal del río. Y eso es lo que nos da estos resaltes tan raros. Esto es de un desierto de Estados Unidos, está en Utah, vamos. Que es un proceso que en la Tierra ocurre, que no es ninguna cosa extraña de Marte ni nada. Y bueno, aquí os he puesto un par de ejemplos, lo que pasa es que en Marte se ven un poco mal, porque las imágenes no tienen mucha resolución. Todo esto serían pequeños canales que ahora mismo están invertidos, porque todo el material que había a su alrededor, estamos hablando que podían haber 4.000 metros de sedimentos geológicos arriba, han sido completamente erosionados. Bueno, ahí la imagen A, que es la que está arriba a la izquierda, se ve perfectamente la forma de un río meandriforme, ¿no? Con meandros como en la Tierra. Luego ya los demás son un poco más finos y se ven un poco peor. Y bueno, aquí he puesto otra cosa. En medio del cañón hay una cosa con un aspecto así un poco más blanquecino,
incluso subiendo, esto es una especie de, esto es un corte, es una especie de barranco. Eso es una especie de cementación también tardía, ¿no? Eso significa que ahí en algún momento pudo haber agua y ese agua llevaba cosas en disolución y luego cuando se fue el agua o cuando se fue evaporando el agua fue precipitando y dejó fracturas que ya existían endurecidas o incluso pudieron ser aguas subterráneas en aquel momento. Aquí también se ve una fractura, también rellena. Aquí también se ve otra por ahí arriba, en fin. El cráter es un ejemplo de que en algún momento hubo agua. De hecho, cuando uno se para a ver las imágenes, pues si las ve con un poco de perspectiva le recuerdan un poco a este tipo de afloramiento, ¿no? Esto es la Tierra, aquí es un afloramiento de un río, se ve perfectamente, ahí arriba unos conglomerados muy grandes, un río un poco raro porque es en Islandia y también hay otros procesos al lado, bueno, y un perro al lado, que siempre viene bien para tener una imagen de la dimensión de las rocas que tiene alrededor. Pues el Curiosity ha encontrado un depósito, nada más llegar con los retropropulsores, destapó el polvo superficial, lo levantó y descubrió que había un sedimento muy particular que parecía de los ríos. Es decir, cuando vais a un río cerca de la montaña, veis que hay guijarros redondeados, ¿no? Conglomerados. Pues el Curiosity ha encontrado unas evidencias, esta imagen es del desierto de Atacama, porque siempre cuando los geólogos intentan investigar Marte, lo que se hacen es ir a buscar analogías a los desiertos, porque en algún momento fueron muy parecidos. ¿Sí? Y bueno, voy a poner lo que descubrió el Curiosity, para que veáis que en la Tierra, a la izquierda tenéis la imagen de lo que son un conglomerado de Marte y a la derecha un conglomerado de la Tierra. Veis que hay una matriz de granos más finos, que es lo blanco, y luego hay unos granos más grandes que son los negros. Pues también se sabe del grado de redondeamiento de los granos que el agua estuvo recorriendo Marte durante mucho tiempo. Cuando los trozos de roca son muy angulosos, el recorrido es poco, pero conforme va pasando el tiempo y las rocas van golpeándose unas a las otras, van cogiendo un poco de redondeamiento. Y bueno, y en Marte parece que tienen un grado de redondeamiento bastante importante. Sí, que el agua estuvo por superficie durante mucho tiempo, lo cual favorece que en algún momento pudiera desarrollarse la vida en superficie. Ahora voy a hablar de los abanicos aluviales. Esto también es importante porque también denota la existencia de agua. Bueno, arriba con un círculo hay una cosa que donde además es donde aterriza el Curiosity, ahí donde se decidió que aterrizara, porque es un abanico aluvial. Y bueno, ¿qué es un abanico aluvial? Pues bueno, como la propia imagen indica, es una cosa que tiene forma de abanico. Los abanicos aluviales se forman cuando uno tiene un río de montaña, que tiene una gran pendiente, y de repente sale una llanura. Pues el flujo de agua y sedimentos se abre y da pues esta forma de abanico, que como podéis comprobar, los abanicos son, de manual. Bueno, están en Estados Unidos también. Aquí otro con forma de abanico, drenando un lago, que podría ser un ambiente quizá parecido a lo que hubo en el cráter Gale en algún momento. Aquí tenéis más abanicos, también entrando dentro de un lago. Esto es una falla que hay en la zona del Tíbet, entre China, Nepal. Y bueno, es una falla bastante importante, que se llama la falla de Kulun. Y bueno, también tenemos abanicos aluviales aquí en la Tierra, ¿no? Y qué mejor ejemplo que un abanico aluvial que tenemos muy cerca, que es los abanicos que están cerca del Padul. Al borde sur de Sierra Nevada, al borde suroeste, hay una falla que se llama la falla de Padunihuelas, que bueno, hace un corte sobre el frente montañoso y bueno, cuando van saliendo los torrentes se van viendo aquí los abanicos aluviales que también van haciendo formas. Ahora no se ven mucho porque los abanicos aluviales están cubiertos de actividad humana, es decir, quizás cuando uno estudia el relieve se ve muy bien la forma del abanico porque tiene una forma tridimensional como un cono cortado, pero quizás en la foto no se ve tan bien, pero sí, aquí se ve cómo van saliendo los canales y van formando estas cosas de abanico. De hecho, muchos abanicos aportaban sedimentos a las turberas del Padul, que muchos habréis visto, aunque de ahí se sacaba turba, ¿no? Y muchos de los sedimentos son detríticos, es decir, traen arena, traen pequeñas rocas, algunas más grandes, dependiendo de la época de lluvia y de los desniveles que tuviera que salvar. Y bueno, el siguiente punto... bueno, aquí también tenemos una imagen de una especie... Vamos a ver, en el cráter los abanicos aluviales hay otros que se conservan mejor, no se ven muy bien. Algunos científicos dicen que estos son abanicos aluviales, pero claro, la erosión los ha degradado tanto y han estado cubiertos tantos sedimentos que bueno, cuando se descubren, pues prácticamente uno tiene que imaginarse la forma que es. Incluso podría ser un abanico aluvial o un delta. Los deltas sí que los conocemos, está el delta del Ebro, el del Mississippi, pero bueno, esto tampoco es un tema que esté muy claro, que está abierto a debate. De hecho, pensamos hoy en día que donde está el Curiosity ahora mismo sí que puede ser un abanico porque hemos visto los sedimentos. Pero si uno se fija en la morfología, no la ve muy claramente. Luego otra cosa, que es el cráter de Gale pudo ser en algún momento un lago, ¿no? Como todo el mundo sabe, lo que habéis ido a la playa, una playa de arena, evidentemente, de roca no, habréis visto muchas veces estas ondulaciones, ¿no? Son fruto del movimiento de las partículas ondulantes de la superficie del agua, moviéndolas de la Tierra y forman estas pequeñas crestas en el fondo. Bueno, pues esta también es de la Tierra, las dos imágenes son de Australia. Y bueno, en Marte también hay.
en el cráter concretamente. Esto puede ser interpretado, bueno, aquí la veis, poco fósiles ya, hace mucho tiempo que pasa el agua por allí, ¿no? Muchos autores la interpretan como que fueran en algún momento de agua, ¿no? También se pueden formar por acción eólica, pero dado las pruebas que hay de que en esos mismos niveles se encuentran ríos, ¿por qué no van a ser estas rizaduras haberse formado bajo una capa de agua? Bueno, aquí se ve mucho mejor, esta imagen la encontré de casualidad y se ve también muy bien cómo van así, y bueno, que son muy parecidas a las que salían en cualquier playa de la Tierra. ¿Y por qué esto es importante que en algún momento esto fuera un lago? Bueno, porque los lagos tienen condiciones normalmente tranquilas, y si el agua está durante mucho tiempo, pues como siempre, más posibilidades para que la vida pueda formarse o establecerse allí. Y también porque la mineralogía es muy importante, ¿no? Los cuerpos de agua pueden, tanto por evaporación como por precipitación, pueden formarse muchísimos minerales que nos hablan del ambiente que hubo allí. Y curiosamente, en la parte más baja del cráter se encuentran unos minerales del grupo de las arcillas, que normalmente en la Tierra se suelen formar por alteración acuosa, sobre todo de rocas ígneas, porque en Marte la corteza prácticamente todo es basalto. Y también se han encontrado sulfatos, que en la Tierra están asociados a ambientes evaporíticos. Por ejemplo, un sulfato conocido es el yeso. En un cuerpo de agua salina, pues conforme el agua va evaporándose, va precipitando la sal, el yeso y otros saluros, y otros elaporitos. Pues en este caso se ha encontrado el sulfato de magnesio, que podría estar relacionado con ese tipo de condiciones de evaporación del agua y que, bueno, que empieza a precipitar. Y bueno, de momento tampoco sabemos mucho más de esto porque estas medidas son desde el espacio, ¿no? Y desde el espacio muchas veces podemos tener confusión. Esto se ha hecho con un espectrometría infrarrojo, pero es una sonda muy antigua del año 2001 la que ha hecho estos mapas. Y bueno, con el Curiosity lo que vamos a intentar conseguir es un poco de la prueba de la verdad, ¿no? Ver si realmente lo que ha visto la nave sobre la mineralogía es un poco cierto. Luego esto para mí quizás es el proceso más importante del Cratergate. Esto es una cosa que en la Tierra pues no llamamos la bien, no es un proceso quizás sedimentario muy importante, que son los sedimentos niveólicos. Aunque suene muy rimbombante el nombre, los sedimentos niveólicos solamente son sedimentos que están formados una capa de nieve y una capa de sedimento, una capa de nieve y una capa de sedimento. ¿Dónde suele pasar esto? Pues en áreas cerca de los polos, donde por ejemplo hay una etapa en la que, bueno, una época del año en la que no nieva y se pueden sedimentar lo que hay en suspensión, no el polvo o cualquier otro tipo de sedimento. Y luego hay otro momento en invierno donde solamente cae nieve. No solamente en ciclos cortos de años, ¿no? Sino también en ciclos mucho mayores de años, decenas de miles de años, dependiendo de muchos procesos, tanto atmosféricos como orbitales. Y bueno, si alguna vez subís a Sierra Nevada, en primavera y al final de la primavera, en los cortes que se hacen muchas veces, sobre todo si subís al parking de Virgen de la Nieve, en los cortes de la carretera se quedan muy bien marcados los taludes y se ven las distintas capas como de carboncillo de los coches que va depositándose y encima otra capa de nieve. Y así, bueno, va marcando un poco las diferentes nevadas. Bueno, esto es una imagen también de la Tierra. Y bueno, ¿qué pasa? El cráter Gale está en Marte, tiene la oblicuidad de su órbita es muy rara, de su eje de rotación, perdón. ¿Qué pasa? Que en Marte el eje de rotación de la Tierra nosotros estamos acostumbrados que está a 23 grados con respecto al plano orbital y bueno, no está a 0 grados ni tampoco está a 177 como Venus, que gira al contrario. Entonces, ¿qué provoca esto? Como Marte no tiene una luna que estabilice su eje de rotación, la Tierra sí que la tiene afortunadamente y el eje oscila muy poco, los polos llegan a ponerse en el ecuador de Marte. ¿Qué pasa? Que el cráter Gale está muy cerca del ecuador, de hecho está a 4 grados al sur. Entonces, en Marte, si os fijáis arriba hay una cosa que tiene una especie como de crestas, pues eso nos recuerda mucho a los sedimentos de los polos de Marte. De hecho, ahora voy a poner una imagen, fijaos en esa especie de mancha que hay ahí arriba. Y ahora os voy a poner una imagen. Estos son los polos de Marte. Pues esto es una prueba de que en algún momento los polos de Marte han estado en el ecuador. Pero no solamente hasta esta prueba, también los físicos han hecho sus estudios y evidentemente Marte tiene una ciclicidad en su eje de rotación muy rara. Y estos son los sedimentos que comentaba antes niveólicos que suelen formarse en este tipo de condiciones. Una capa de nieve y una capa más oscura que representa los sedimentos. Una capa de nieve, bueno, en fin. Que leyendo esto nos puede contar mucha historia sobre la evolución de la atmósfera de Marte y sobre su evolución orbital, climática, etc. Aquí tenemos, bueno, cuando Marte tiene su oblicuidad máxima, los polos se ponen en el ecuador. Aquí, bueno, el Valle Marineris marcaría más o menos el ecuador, que es un gigantesco rift, y bueno, ahí veis el polo en el ecuador, ¿no? Y luego cuando la oblicuidad es muy pequeña, es decir, cuando Marte tiene muy poca inclinación, su eje de rotación, pues prácticamente los polos cubren prácticamente las dos partes polares de sus hemisferios, ¿no? Además, queda una banda ecuatorial muy pequeña. Marte en realidad hace frío, su atmósfera no es muy densa
y bueno, provoca este tipo de cosas. Lo que os venía a llamar la atención es que los últimos, este gráfico marca 10 millones de años, fijaos en el de arriba, su eje de rotación con respecto al plano orbital ha pasado pues, desde los 25 grados hasta prácticamente los 50, es decir, que su eje de rotación va así. Es decir, que los polos se han puesto varias veces seguramente en el ecuador en los últimos 10 millones de años. 10 millones de años no es nada a escala geológica, pero bueno. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Bueno, este es un corte, si cortáramos el cráter Gale desde el noroeste al sureste, es como estarían dispuestos los sedimentos, ¿no? Los colores verdes que hay a la izquierda seguramente serían los depósitos lacustres o de ríos o de los abanicos aluviales que contaba antes en relación con el agua en superficie, e incluso este que pone aquí que se llama SYO1, que en realidad quiere decir unidad pequeña de Yardan número 1, que ahora os contaré lo que son, que hasta todo ese nivel sedimentario pudo haber habido agua en superficie. Y luego a partir de ahí, todos los que hay, que además están erosionando al nivel que hay debajo, es decir, que han habido muchos procesos actuando al mismo tiempo, serían los sedimentos niveólicos, es decir, solamente frutos de un clima frío como es el de Marte de la actualidad. Esto es un perfil topográfico del cráter, más o menos siguiendo la línea norte-sur, para que veáis el desnivel que hay, ¿no? Por ejemplo, el Curiosity está ahora mismo aquí abajo, la cima del monte está casi 5.000 metros por encima de la base del cráter donde está el Curiosity ahora, y suponemos que los sedimentos llegaron a cubrir no solamente el lado norte del cráter, sino también el lado sur, que está más o menos a la misma altura que la parte alta del monte del cráter, del monte central. De hecho, si uno revisa las imágenes de la parte sur del cráter, puede observar que hay láminas sedimentarias que bueno, uno puede intentar inferir que son de allí. Voy a pasar de diapositiva, vamos a ver. Bueno, ¿por qué, lo que comentaba, ¿no? ¿Por qué es tan importante que se conserven estos sedimentos? Bueno, como podéis ver aquí las capas, pues están muy cíclicas, ¿no? Muy una seguida de otra, más o menos las mismas dimensiones. Pues eso lo hacemos hoy en día en la Tierra, investigamos el clima estudiando, pues, no solamente con los sedimentos, en Marte no tenemos más remedio, pero en la Tierra lo hacemos también con los testigos de hielo, ¿no? Y vamos observando la ciclicidad climática. Estudiar la ciclicidad climática en Marte nos puede también ayudar un poco a entender mejor el sistema del clima de la Tierra, porque quizá entendiendo una versión más simple de una atmósfera, muchas veces nos da pistas sobre los distintos actores que tienen papel también en nuestra atmósfera, porque tampoco está muy claro cuál es el papel del dióxido de carbono, del metano, del vapor de agua. En Marte, como hay menos elementos en juego, se pueden construir modelos más simples que luego nos pueden ayudar a mejorar los nuestros. Que aunque parezca una tontería, pero a veces... De hecho, ayer, sin ir más lejos, ayer hubo una rueda de prensa de la NASA sobre unos nuevos hallazgos de Mercurio. Se ha encontrado hielo de agua en Mercurio. O sea, imaginaos Mercurio lo cerca que está del Sol. Pues en los polos de Mercurio hay hielo de agua. Porque nunca da el Sol, claro. Si diera el Sol, evidentemente no quedaría nada. Pero bueno, es un detalle muy curioso porque para apoyarse en esos estudios se ha tenido que realizar un modelo meteorológico que Mercurio no tiene atmósfera. Tiene una... Bueno, decir que tiene atmósfera es muy peligroso. Entonces, claro, hacer un modelo meteorológico de un sitio de temperatura siempre nos ayuda también a mejorar los nuestros. No solamente es una ciencia aplicada al espacio, es una ciencia al fin y al cabo que luego mejoramos mucho las cosas de la Tierra. Muchas de las tecnologías, por ejemplo, que se usan ahora mismo, que lleva el Curiosity para medir la estación meteorológica que lleva España, la investigación principal, esos sensores se usan ahora en la Tierra y se han mejorado y se pueden usar en la Tierra. Son todas pues, prácticamente cosas aplicadas. Otro detalle que destaca ahora mismo en el cráter Gale es el tipo de erosión que hay. En Marte ahora mismo, como el agua no provoca ningún tipo de erosión, porque no hay, la erosión, el mayor agente erosivo que hay es el viento. Entonces es una forma geológica que solamente se da en la Tierra en los desiertos, que se llama Yardan, y consiste en que cuando tienes una dirección del viento muy delimitada y estás en un desierto donde el agua no actúa, pues las cosas se forman unas alineaciones de roca muy lineales, que bueno, como podéis ver aquí son completamente lineales, y bueno, nos indica la dirección dominante del viento, en este caso en el desierto, en donde se ve bien es en China, es decir, en China, los desiertos del oeste, esto queda registrado perfectamente. De hecho, cuentan algunas personas también, que yo no sé si este dato es cierto o no, no he visto ninguna comprobación, ningún artículo científico, que en realidad la esfinge de Gizeh al principio era un Yardan, porque de hecho el sector del Sahara sufrió una erosión en los últimos 2 millones de años, y en el último millón de años bestial. Entonces, luego lo único que hicieron fue esculpirlo. Como ya tenían la forma alargada, solamente tuvieron que esculpir sobre un Yardan texto. Yardan es una especie de cresta, ¿no? Pues en el cráter Gale, esta forma de erosión, que nos indica que el viento pues, ha estado funcionando muy activamente como único agente, queda súper marcado. Bueno, estos son ejemplos terrestres para que veáis que la Tierra
la geología de Marte y la Tierra, aunque sean distintas, tienen muchas cosas parecidas, ¿no? Y esto ya es una imagen del cráter, el árbol. Esta imagen está orientada norte-sur, este-oeste, y bueno, como podéis ver aquí en esta zona del cráter, pues los vientos son dirección norte, prácticamente además perfecta. Aquí se puede ver mejor los Jardins. Y curiosamente los Jardins de este tipo se suelen dar mejor en los sedimentos niveológicos que comentaba antes. Por eso hay una gran discrepancia sobre realmente cuál es toda la historia del cráter. Y bueno, también por eso hace un poco más emocionante la misión. Y bueno, también en Marte hay dunas, en este caso se ha puesto una duna del desierto de Namibia, que veáis que, bueno, de aquí de la Tierra, para que veáis que, bueno, los agentes geológicos más o menos cuando hay atmósfera, salvo en casos extremos como puede ser Venus, suelen conservarse más o menos bien. Podemos intentar inferir un poco las cosas pues comparando la Tierra y Marte. Bueno, ¿cuál es la misión del Curiosity? Bueno, primer punto fundamental y que ahora está muy de moda, ¿estuvo Marte en algún momento en las condiciones para albergar vida? Bueno, esto es un tema muy debatido. De hecho, hace un par de semanas el investigador principal de la misión, John Grothinger, dijo que el lunes iba a hacer un anuncio sobre algo que iba a cambiar los libros de historia. Pues no, ya os aviso que no va a hablar de compuestos orgánicos en Marte. De hecho, ayer se descubrieron en Mercurio y a nadie le ha importado, porque también es verdad que es muy pronto y no siempre la primera vez que pinchas te vas a encontrar una maravilla. Curiosity lleva 100 días, pero se ha movido solo 500 metros, porque han tenido que probar todos los instrumentos, porque igual, bueno, los que trabajáis en investigación científica, sobre todo los que trabajáis con cosas muy pequeñas, sabéis que las calibraciones de los instrumentos son horribles, ¿no? Pues imaginaos calibrar una cosa que tarda 10 minutos en enviar la orden, 10 minutos en recibir si se ha hecho bien y que no estás muy seguro de todas esas cosas y tienes que manejarlo bien porque en realidad tú lo has probado en la Tierra, pero en Marte no lo has probado y siempre pueden surgir imprevistos. Otro punto es estudiar la geología de Marte. Bueno, es evidente, Curiosity al fin y al cabo es como un geólogo andante, ¿no? Lleva su lupa de mano, que es una cámara que puede ver detalles más pequeños que el diámetro de un cabello humano. Tiene un difractómetro de rayos X, pero tiene dos, uno para polvo y otro para las propias rocas. Incluso es capaz de taladrar una roca, sacar el polvo y analizarlo y ver cuáles son los elementos constituyentes. Bueno, los minerales en este caso. Para los elementos tiene un rayo láser, que es mucho más guay, ¿no? Imaginaos que tuvierais un rayo láser y pudierais analizar la composición de las cosas. Bueno, eso no se ve todos los días en los laboratorios, pero bueno, Curiosity lo tiene. Porque imaginaos las dificultades analíticas que os podéis encontrar en otro planeta. ¿Cómo es el clima de Marte? Esto es relativamente importante porque si en algún momento, junto con el siguiente punto, si en algún momento pensamos colonizar Marte, tenemos que llegar con seguridad. Y uno de los grandes problemas que se han encontrado en las naves cuando han ido a Marte, de hecho el 50% de las naves que han intentado entrar a Marte se han estrellado, es porque no conocíamos bien la atmósfera. Entonces nos encontramos que no tenía la densidad que esperábamos, los paracaídas se abrían antes, se abren después, en fin, que al final se acababan estrellando contra la superficie, o vaya usted a saber, que o rebotando contra la atmósfera. Y bueno, por último, es estudiar los posibles peligros para la humanidad, ¿no? Cuando uno vaya a Marte. Sobre todo el tema de la radiación. Marte apenas tiene atmósfera y de campos magnéticos ni hablemos. Tiene un poco de campo magnético remanente. Entonces, pues es muy importante saber a qué peligros encontraría un ser humano allí expuesto. Es decir, si va a haber mucha radiación cayendo sobre él, tendrá que llevar un traje con mayor protección o menos. Afortunadamente sabemos que parece que no mucho. Esto es el Curiosity solamente para que veáis la gran complejidad que tiene. Pesa un montón de kilos, vamos, es una barbaridad. Y bueno, tiene creo que 17 cámaras, para que os hagáis una idea. La mayoría son para navegar, es decir, el Curiosity necesita uno cuando está trabajando y manejándolo de la Tierra. Si pudiera manejarlo a tiempo real, como cuando mandas una nave a la Luna, no hay problema, pero es que Marte está lejos y las señales de radio tardan en mandarse y en recibirse. Y con el Curiosity no nos podemos comunicar directamente. Además tenemos que usar otras naves intermedias que están en órbita de Marte para comunicarnos con él. Es decir, tenemos que esperar que la nave pase por encima, mandarle los datos, que los reciba y luego viceversa. En fin, que es muy difícil, ¿no? Y bueno, para explicaros un poco, Margie era la cámara de descenso, que ahora mismo solamente se usa para fotografiar el suelo, que es con la que se fotografió la llegada a Marte. Luego está AEPIC, que es el espectrómetro de rayos X, que es el que sirve para hacer, bueno, ver un espectro de rayos X de las rocas, pero de la roca en su conjunto. Y luego MALI, que es la lupa, lo que digamos, la lupa de mano de los geólogos, ¿no? Que permite ver la textura de las rocas, si hay minerales grandes, pequeños, si es sedimentaria, cómo están dispuestas las capas, en fin. Luego tiene REMS, que es la estación meteorológica que lleva España, que responde a algunos datos de ella, con un sensor ultravioleta que también indica ahí. Los BOOM son donde están los sensores de viento, de presión, de humedad, etc. Mastcam, que son las cámaras principales. ChemCam es el rayo láser y la cámara que dice dónde está apuntando. Con ese rayo láser se analizan las composiciones en elementos
de las rocas a las que dispara. Lo que pasa es que tampoco puedes pedirle mucha resolución a una misión que mandas a Marte, ¿no? Por los problemas técnicos que ello conlleva. Luego está RAD, que es el detector de radiación. DAN, que lo que intenta buscar es agua bajo la superficie de Marte, mediante el uso de los neutrones, tanto los que caen del espacio como de los que él puede emitir. Y se me olvida CHEMIN y SAM. SAM es el encargado de detectar compuestos orgánicos en Marte, con un proceso súper complejo, porque de hecho se ha tenido que miniaturizar mucho, perdón. Y CHEMIN es el espectrómetro de rayos X, que bueno, permite hacer la difracción de rayos X e intentar averiguar la composición mineral de la roca. Mineral, no de los elementos. De los elementos ya está ChemCam, que lo va a hacer relativamente bien. No hay muchos resultados por el momento, como voy a hablar ahora, porque estos primeros 100 días han sido solamente para poner a punto la misión. De hecho, para que os hagáis una idea, el Curiosity puede moverse a una velocidad normal de 3 centímetros por segundo. No es una nave que corra mucho. De hecho, se espera que para el final de la misión pueda haber recorrido dentro de 2 años la misión principal. El Curiosity puede durar mucho dependiendo de su batería, que es un generador de radioisótopos. Puede durar hasta 18 o 20 años, que es muchísimo para una misión que está allí. Y bueno, esto es una foto que me gusta mucho, que tomó una cámara que hay en órbita Marte, que se llama HiRISE. Y bueno, que es el Curiosity descendiendo en Marte. Lo que os comentaba antes de por qué es importante conocer el clima de Marte. La cámara iba a tomar esta imagen cuando ya no llevara el paracaídas y estuviera descendiendo con la grúa, con el mecanismo de descenso. Sin embargo, ese día la atmósfera era un poco más fría y un poco más densa y todavía estaba el paracaídas abierto. Y bueno, y de ahí que no aparezca esa foto, pero bueno, es increíble que con una cámara desde el espacio puedas apuntar a una cosa tan pequeña que está aterrizando en otro planeta. Y bueno, pues lo que comentaba también al principio, la metáfora. Imaginaos que de repente un día os tiran de un helicóptero o de un avión con muletas y os encontráis un puzzle que es muy difícil de resolver, porque bueno, ahora mismo nada más que se ve un monte ahí al fondo, unas dunas negras en medio y un suelo lleno de roca. Y bueno, y uno está un poco perdido, ¿no? Estos son los primeros, creo que 12 días se había movido solamente esto. Muy poco, ¿no? Parece. De hecho, ahora mismo solamente se ha movido 517 metros, si no recuerdo mal. Porque Curiosity ha hecho una pausa también un poco por acción de gracias para que la gente pueda estar con sus familias, porque llevan allí 100 días trabajando en horario de Marte, y trabajar en horario de Marte es que cada día retrasas 40 minutos tu hora de acostarte y de despertarte, y es un poco de problema con el jet lag. Bueno, esta es una foto que se dio Curiosity a sí mismo, que es la primera foto de Facebook que se ha hecho una misión espacial, o del 20, y bueno, siempre es curioso, ¿no? Porque parece un poco Wall-E o alguna película de estas de Disney. Está hecha con la cámara de la lupa de mano del geólogo, ¿no? Lo que pasa es que el brazo no se ve porque se está haciendo una foto a sí mismo. Bueno, pues hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Pues bueno, se ha tomado una muestra de esta duna, que está en una zona que ellos han llamado Rockness. Los americanos son muy dados a ponerle nombre a todo, y todo incluye desde una piedra así de pequeña hasta lo más grande. De hecho, el monte central del cráter se conoce de muchos años, evidentemente, de las primeras misiones a Marte, y tiene un nombre latín, se llama Eolismon, pero los americanos lo han bautizado como ellos han querido. Siempre tienen una forma muy rara de hacer las cosas. Luego esta piedra le han puesto el nombre de uno de los principales también investigadores y desarrolladores de todas las misiones de rover a Marte. Esta roca se llama Jake Matijedi, que murió en agosto, en septiembre. Y bueno, que es un basalto, tampoco era algo muy raro de esperar. Esto es lo que os comentaba antes del río, ¿no? Aquí donde se descubrieron los primeros conglomerados así que parecían que podían venir de un río. Eso quedó descubierto por los retropropulsores de la última maniobra antes de aterrizar sobre la superficie. Y bueno, estos días se ha desarrollado una tormenta de polvo en Marte de escala regional bastante grande, y el Curiosity está investigando tanto cómo varía la opacidad atmosférica como los parámetros de presión, temperatura, humedad, en fin, viento, todo. Como podéis ver, al fondo se ve los estratos del monte central, y a la derecha apenas se ven porque están cubiertos por esa especie de boria que en realidad es polvo en suspensión. Y bueno, el Curiosity ahora mismo está ahí, va a un sitio que se llama Glenelg, que no sé si lo he puesto... Ah, bueno, no, todavía no. Va a un sitio que se llama Glenelg, pero hablaremos ahora después. Y bueno, para que veáis un poco la resolución de la lupa de mano, pues aquí tenéis un par de imágenes, cada una dentro de otra, ¿no? Que pueden verse cosas realmente pequeñas, son de dimensiones casi inferiores al milímetro. Es decir, se pueden ver detalles realmente importantes.